Y no es fácil porque hoy encuentro que más que tal vez en ningún otro periodo de nuestra historia reciente, hay un cúmulo de presiones convergentes sobre el sistema global. En primer lugar, la crisis financiera. Pienso que va a ser mucho más profunda y mucho más larga de lo que muchas y muchos han estimado. Muestra con toda claridad la interconectividad que hemos logrado en la economía mundial. Algo que empezó como un programa agresivo de colocar hipotecas en el mercado habitacional de los Estados Unidos, se fue creciendo hasta trasladarse a lo que conocemos hoy en día, la pérdida ya de más de 20 millones de puestos de trabajo en China, la pérdida en Estados Unidos en el mes de enero de 500,000 puestos de trabajo, España de 210,000 puestos de trabajo, de la salida de capitales de los mercados emergentes y de otras características de las que nos enteramos todos los días en la prensa. Eso, repito, pienso que cuando lo hayamos arreglado, que nos va a tomar más tiempo del que prevemos, con lo que vamos a terminar va a ser con un sistema muy distinto al que hemos conocido hasta el momento en el mundo financiero. Pues bien, no es solamente la crisis financiera, es la convergencia de lo que llamo las 3 Fs, the convergence of the 3 Fs, F for finance, F for food, and F for fuel. Es que además de la crisis financiera, estamos con el problema de los alimentos en el mundo. Algunas personas han querido decir que la carestía de alimentos y la escasez en algunas partes la debemos al uso de los alimentos en los biocombustibles. Eso no es así. En el lado, por el lado de la oferta, lo que estamos padeciendo en el ámbito de los alimentos es producto de las sequías extremas que ha vivido el mundo, sobre todo en Australia y en el centro de los Estados Unidos, grandes productores de granos en los últimos años. Y por el lado de la demanda, lo que estamos viviendo con respecto a los alimentos es una nueva clase de 500 millones de personas que antes no tenía el mundo y que ahora están cambiando sus hábitos de alimentación. Son 300 millones de personas en China que han pasado de la pobreza a la clase media, 200 millones en la India, y que casi por una cuestión de estatus están cambiando su dieta de los granos a las proteínas. Cuando comemos granos, 1 kilo de arroz o de trigo es 1 kilo. Cuando queremos comer proteína, la conversión es de 8 a 12 a 1. 8 o 12 kilos de granos para producir 1 de proteína. Y eso está causando que haya un cambio, yo diría, estructural en la situación de los alimentos. El Banco Mundial calcula que por motivo de los precios más elevados en los alimentos, que van a estar ahí también por muchos años, 100 millones de personas han vuelto a bajar, desgraciadamente, por debajo de la línea de la pobreza. Y la tercera F, la F de fuels, de combustibles. Hemos visto en poco tiempo como el petróleo pasó de $40 a 147 para volver a 40. Una cosa completamente loca. Pero cuando un barril de Coca-Cola, si compramos Coca-Colas por ahí en algún abastecedor y los llenamos en un barril equivalente de petróleo, cuando un barril de Coca-Cola vale $127, a mí me parece que un barril de petróleo no puede quedarse costando solamente $40. Lo que estamos viendo hoy en día a los precios actuales es producto de una violenta contracción económica, pero si vemos los números de demanda y oferta en el mundo con respecto a lo que son las energías, estamos muy empatados alrededor de un consumo y una oferta de 87 millones de barriles por día. Eso pone una presión adicional en términos de los precios de los combustibles. El otro reto que veo dentro de esta convergencia de retos
son las dos Cs de cambio climático, porque si creemos que el derretirse de los mercados financieros, como lo hemos visto en los últimos tiempos, nos ha traído consecuencias graves, les puedo asegurar que el derretirse de los glaciares alrededor del mundo y de los dos polos, a como los estamos viendo, nos traerá consecuencias aún mucho más dramáticas. El año pasado lideré una expedición científica al Polo Norte. Temperaturas de menos 56 grados centígrados me hicieron recordarme muy vivamente de algunos de mis días en la función pública y la política, porque ciertamente ahí se pasan algunos días muy fríos y muy solitarios. Sin embargo, lo que quiero contarles de esa experiencia es lo impresionante que resulta ver cómo estamos perdiendo el Polo Norte y los glaciares alrededor del mundo. Medido a finales del verano de 1980, el Polo Norte tenía una superficie de hielo de 7.5 millones de kilómetros cuadrados. Medido el año pasado, al final del verano, tenía 4.3 millones, la mitad. Es decir, esa gran superficie de hielo que actúa como un espejo para que cuando entran los rayos solares por la atmósfera puedan ser repelidos y no calienten la atmósfera, y que también enfría las corrientes de aire que pasan sobre él para entonces enfriar las aguas del mar Atlántico y con eso jugar un papel muy importante en el sistema climático global. Esas características las estamos perdiendo. Los glaciares aquí en la cordillera de los Andes muy cerca, los glaciares en el Asia que proveen el 50% del agua al 40% de la población del mundo, están perdiendo esa capacidad. Eso es un reto que tenemos como humanidad, al cual tenemos que entrarle al mismo tiempo que le entramos a resolver lo financiero. El cuarto, el encuentro de las culturas y sus valores. Es que en los últimos 5 años de nuestra historia, 4.500 años los hemos vivido alrededor del Mediterráneo, las culturas del Mediterráneo. Los últimos 500 años los hemos vivido alrededor del Atlántico, el descubrimiento de América, la formación de Estados Unidos, la colonización y después la liberación de África, las guerras en Europa. Y el mundo ahora está cambiando hacia el Pacífico. No sé por cuántos cientos de años el mundo gira ahora a vivir alrededor del Pacífico con el crecimiento de las economías en el Asia. Pues bien, eso nos hará enfrentarnos a otras culturas y a otros valores. Y hasta el momento, los que hemos vivido en Occidente, considero yo que hemos sido muy inflexibles a la hora de entender otras culturas y otros valores, requisito indispensable si en este mundo vamos a vivir en paz hacia el futuro. Y el último, una institucionalidad internacional rebasada.